¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana con 2 minutos en vivo. Como siempre, los acompañamos con las informaciones del día. Gracias por estar con nosotros. Vamos de inmediato a nuestros titulares y el resumen de noticias que tenemos preparado para el día de hoy. Les contamos primero que el poder adquisitivo de los trabajadores en Chile se está recuperando y se mantiene la tendencia al alza. Eso es lo que muestra al menos el índice de remuneraciones que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas. Muestra que los salarios reales, es decir, el ajuste de sueldo descontada la inflación, está en terreno positivo. Ya son 7 meses consecutivos de recuperación, fundamentalmente porque la inflación ha ido cayendo, afortunadamente, en los últimos meses. A propósito de inflación, en un rato les contamos del dato que publica a esta hora el Instituto Nacional de Estadísticas con el IPC del mes de octubre. El mercado estaba esperando en torno a un 0,6% para el dato de hoy. En otro tema, la encuesta que realiza el Banco Central, la encuesta de percepción de negocios, es un documento súper interesante porque a través de conversaciones con empresas de distinto tamaño a lo largo del país, el Banco Central recoge cuál es el ambiente que se está viviendo en las empresas y lamentablemente ha ido deteriorándose de alguna manera. Las expectativas empiezan a ser cada vez más pesimistas. Las empresas esperan que durante 2024 el desempeño económico, la actividad de cada una de estas empresas sea similar o levemente inferior a la de este 2023. Eso contrasta con lo que había mostrado la encuesta anterior, cuando se esperaba que el 2024 viniera un repunte de la actividad económica. Es otro antecedente más que nos permite mapear cómo está la actividad en nuestro país en un momento bien importante donde todavía estamos recogiendo algunos datos negativos en algunos sectores. Y vamos a seguir conversando sobre datos inmobiliarios con dos temas bien relevantes. El primero de ellos tiene que ver con las tasas hipotecarias que están alcanzando su nivel más alto desde abril del 2009. Llegó a un 4,91% el promedio de las tasas hipotecarias en el sistema bancario de nuestro país, de acuerdo al dato que registra el Banco Central, que describe que la entrega de préstamos para la vivienda han ido aumentando los costos de fondo de los bancos y eso se traduce y se traspasa luego a los consumidores. Evidentemente que es un dato negativo para toda la actividad inmobiliaria, sobre todo para quienes en esta época están cotizando también la búsqueda de un crédito hipotecario. Y nuestro último tema del resumen tiene que ver con el sector también. Los permisos para la construcción en nuestro país registraron en los primeros 9 meses de este año su nivel más bajo en 30 años de medición. Eso es lo que publica hoy día el diario El Mercurio, que muestra cómo los permisos para construcción de viviendas nuevas cayó un 16% en el tercer trimestre, 18%. El acceso a créditos, por una parte, ya lo veíamos, está más difícil. La actividad económica general en nuestro país, por otro lado. Y en tercer lugar, dicen desde el sector, algunos trámites y permisos que enlentecen todo este proceso están incidiendo en estos niveles que no veíamos, como decíamos, en 30 años. Cerca de 60.000 permisos anuales es lo que se ha conseguido hasta ahora. Antes de la pandemia estaban en torno a 120.000 para dimensionar la caída que está viviendo este sector. Y los números del día los revisamos a continuación con lo que está pasando en las bolsas a esta hora. Primero en Europa, luego veremos los números del día en nuestro país. A esta hora en terreno negativo, operando tanto Europa como Asia, donde la caída más fuerte se registra en el Hang Seng, 0,58% de pérdida. Por otro lado, ayer la Bolsa de Comercio local, les contábamos sobre el rendimiento a nivel internacional. Veamos qué es lo que está pasando también a nivel local. Registró un alza. El IPSA, el índice selectivo local, llegó a los 5.650 puntos en la jornada de ayer tras un alza de 1,35% bien fuerte. El dólar también repuntó, llegó a los 884 pesos, mientras que la UF para hoy se cotiza en 36.453 pesos. Bien, estábamos esperando el dato de inflación, lo ha publicado ya el INE, se los contamos de inmediato. El IPC correspondiente al mes de octubre nos muestra un nivel que estaba dentro de lo esperado por el mercado. Llegó al 0,4% en octubre. Está incluso en la parte más baja de las proyecciones que estaba haciendo el mercado, el índice de precios al consumidor del mes anterior. 0,4%, esa fue la variación mensual. En octubre del año pasado el IPC había registrado un 0,5%, por lo tanto ahora tenemos un IPC acumulado en 12 meses que va a la baja y mantiene esta tendencia que hemos visto durante todo el año. De hecho, la inflación anualizada llega al 5% en nuestro país.
5% entonces. El dato de inflación anualizado, los últimos 12 meses, el acumulado, llega al 5% tras el antecedente conocido hoy día. ¿Qué destaca el IPC en su boletín? Las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas, el rendimiento también en viviendas y servicios básicos y la disminución de vestuario y calzado. De esa forma, entonces, con esas variaciones acumuladas, llega a un 0,4% en lo que va de 2023. Tenemos una inflación acumulada de 3,7% y en el último año, en 12 meses, 5% son los datos más importantes de lo que está entregando el INE. Dentro de los productos que destacan aparece el paquetes turísticos con un aumento bien fuerte, la gasolina también que ha subido, el vino que subió más de 8%, mientras que hay crecimientos también en las bebidas gaseosas. Por otra parte, los descensos vienen por el lado de transporte aéreo y muebles, es lo que destaca el Instituto Nacional de Estadísticas. Ahí entonces los datos más relevantes de este boletín: 0,4% la inflación en el mes de octubre. Vamos a estar profundizando en este tema en la entrevista del segundo bloque aquí en Agenda Económica. 8:09. En agosto pasado se hizo oficial y comienza a regir la nueva Ley de Delitos Económicos y Medioambientales. Es una ley que ha generado harta discusión, se tramitó por largo tiempo en el Congreso, pero luego de su promulgación ha venido todo un proceso de ajuste también de las empresas, de los directorios, de la plana ejecutiva a una nueva normativa que es sin duda más exigente. Ahora, queremos profundizar sobre lo que pasa en el mercado inmobiliario en particular, y para eso nos acompaña aquí en el estudio el abogado Rodrigo Andreucci, socio de Andreucci y Torrejón, abogados inmobiliarios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Abogado, súper interesante este tema porque cada sector, lo hemos visto y hay una discusión pública al respecto también, se está adaptando a esta nueva ley y tiene que generarse cambios dentro de las mismas empresas. Interesante ver lo que pasa en el mundo inmobiliario. ¿Cómo se están adaptando a este nuevo cambio? Justo en el resumen de las noticias que acaba de leer, toca dos temas que son esenciales y que son un síntoma de esto. Uno, que cayeron a la mitad de lo que antes de la pandemia habían los permisos de edificación. Parte de esto se explica por la nueva ley. Segundo, el costo, por el mayor costo de fondo para los bancos, que significa el aumento de las tasas. Claro. Pero sucede que ese costo, como bien dijo en su resumen, se va a traspasar al consumidor, al que quiere comprar una vivienda. Exacto. Pero hay algunos otros costos que las inmobiliarias tienen que afrontar. Por ejemplo, los mayores costos en asesorías especializadas frente a la nueva legislación. Y todos esos costos se van a traspasar al consumidor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta nueva ley, junto a otra norma, es una revolución tan profunda en la actividad económica nacional como nunca lo habíamos visto. ¿Por qué una revolución? Primero porque el mercado inmobiliario es un mercado esencialmente atomizado. Existen más de 1000 inmobiliarias que construyen en Chile proyectos pequeños, boutiques, grandes, viviendas sociales, edificios de 600 departamentos. Esta norma va a llevar a la vuelta de muy pocos años a la fusión y a la concentración entre las distintas empresas. ¿Por qué? Porque el recurso humano capacitado para gerenciar una inmobiliaria hoy día es muy escaso. Entonces, frente al riesgo penal, civil, que tienen los directorios de la inmobiliaria, los gerentes de la inmobiliaria lo que van a tener que empezar a hacer es fusionarse una con otra para ser capaces de producir estos viviendas o productos que se venden. Claro, ese es el cambio principal, ¿no? Riesgo penal. Sí, el riesgo y civil asociado a esta nueva normativa. Penal. Pero, ¿a qué obliga a las empresas ese riesgo en definitiva? Y sobre todo a las del sector inmobiliario. A la indemnización completa del daño causado. Entonces, algunas ideas, algunos tips. A ver. La ley medioambiental, la ley de delito económico, dice lo siguiente, que se protege al medio ambiente en el más amplio sentido. Perfecto. Esta frase, en el más amplio sentido, fue largamente discutida en los 4 años de tramitación de la ley, o 3 años de infracción. ¿Qué implica? No solo la protección de los recursos naturales, como el aire, el agua, la tierra, sino que otros conceptos que en el derecho europeo y anglosajón lleva ya décadas. Por ejemplo, que yo debo respetar como inmobiliaria el medio humano. ¿Qué es el medio humano? Que cuando yo hago una obra, todo el estilo de vida de las personas que viven en esa cuadra no se debe ver sustancialmente afectado. Ejemplo, si yo construyo más allá en altura de lo que estaba permitido y le doy más sombra de lo que el plano regulador me permitía, yo estoy afectando al medio urbano. Claro. Si yo me cometo errores en los estudios viales que permiten construir, yo estoy afectando al medio humano. ¿Por qué? Porque se producen tacos, congestión, ruidos.
Entonces hoy día la ley chilena protege en el más amplio sentido. Rodrigo, ahora, esta es una normativa que se discutió por mucho tiempo, ¿no? Y que entra en vigencia ahora y que obliga a las empresas a adaptarse. ¿Por qué usted apuesta más bien a un cambio de estructuras más que a un proceso de adaptación, digamos, de las empresas? ¿No están capacitadas para adaptarse a un escenario de este tipo? No están capacitadas. Es cosa de que uno se siente frente a un computador y googlee cuántos seminarios o charlas o cursos se hicieron hasta hace un mes para atrás en el mundo inmobiliario. Solo uno, que le hizo la Asociación de Oficina de Arquitectos de Chile. Solo uno. Sobre este tema. Sobre este tema. Pero no lo estudiaron. ¿Y por qué no se ha estudiado? Porque nosotros hemos destinado nuestra fuerza, nuestro intelecto a hacer otros reclamos, a atacar los conflictos que tenemos en la permisología, en criticar al Estado, que no hay certeza jurídica, lo que es un tremendo error, además injusto. ¿No es correcto eso? No. En Estados Unidos, en Canadá, los anglosajones dicen lo siguiente: cuando hay muchas fuentes que crean derechos, hay un problema de incerteza normativa, porque hay 30 o 40, como el caso de Chile, 30 o 40 órganos que dan permisos vinculados con la edificación. Claro. Y eso es lo que hay que solucionar, incerteza normativa. Porque cuando yo hablo de incerteza jurídica, estoy diciendo que los jueces fallan casi a la ruleta rusa. Ajá. Y eso no es así. Son conceptos distintos. Son conceptos sí. muy distintos. Entonces, eso es la crítica de la incerteza jurídica es una forma de atacar al Estado, de que no hay un sistema judicial, una Contraloría, una Comisión de Mercado Financiero, los entes reguladores que no saben aplicar el derecho. Entonces, los anglosajones, que ya llevan 4 décadas en esto, dicen, cuando critican, que hay un problema de incerteza normativa. Ajá. No dicen incerteza jurídica, porque ellos sí saben de que la Suprema Corte de los Estados Unidos, que los tribunales superiores en Inglaterra, fallan conforme a derecho. De hecho, si uno revisa las sentencias en Chile, son de un altísimo nivel, de los tribunales ambientales, como de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, son del mejor nivel mundial. En ese sentido, las reglas del juego están claras, entonces. Sumamente claras. Lo que pasa es que nosotros no leemos. Ajá. Ese es el gran cambio. Pero aquí, la ley de delitos económicos ambientales es una ley que ni siquiera es de las leyes que tienen los estándares más altos. Es una ley de transición. Entonces, si fuera el sistema norteamericano, en el sistema norteamericano, por ejemplo, Sebastián, yo tengo una licencia para construir, y yo nunca más modifico esa licencia, porque para obtener la licencia tuve que ir a donde los bomberos, a los colegios, a las juntas de vecinos, al consejo municipal, y después que todo ellos me lo aprobaron en un proceso que me 3 o 4 años, parto construyendo. Entonces ellos me dicen, si usted lo quiere modificar esa licencia, tiene que repetir el ciclo. Todo el proceso completo. Acá en Chile, casi el 100% de los permisos de edificación son instrumentales. Se consiguen para tener un permiso y conseguir el financiamiento para la obra. Y después lo modifico. Ahora, súper interesante el diagnóstico respecto a quién tiene la responsabilidad para adaptarse a este proceso. Ahora, otro asunto es el efecto que realmente va a producir la implementación de esta ley en el sector inmobiliario. ¿Qué efecto va a traer? Para hablar del efecto, necesito hacer un link. Sostenemos nosotros que estamos en un cambio más profundo que todos los periodos de cambio constitucional que hemos estado viendo como país. ¿Por qué? Porque sucede que esta ley miró y se inspiró en un ejemplo. Y el ejemplo fue Basilea III. ¿Y por qué es importante Basilea III? Basilea I, que es una norma que regula los bancos del año 88, que a nivel global. A nivel global es el acuerdo de todos los gobernadores, claro, de todos los gobernadores del mundo occidental, el año 88, que se empezaron a reunir el año 74. O sea, en pleno apogeo del neoliberalismo, no hay ni un viso de socialismo, ninguna influencia, nada. Ellos dijeron, mire, ¿sabes qué? Tenemos que asegurar que los bancos tengan un capital mínimo y ciertas condiciones mínimas de funcionamiento. Y le empezaron a hablar del 74 y dijeron, nuestro principal enemigo además es el terrorismo. Entonces vamos a controlar que grupos terroristas depositen dinero en los bancos. Perfecto. Y ese conjunto de normas comerciales se llama Basilea I. Sucede que después empezó el narcotráfico con mucha fuerza en los años 90, primera década del 2000, y llegó Basilea II. Perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando yo deposito dinero en un banco y no acredito el origen de los fondos, se encienden inmediatamente la alarma. Sí, claro. Ahí está el siguiente ajuste. Ahí está el segundo ajuste. De hecho, hace 2 meses atrás, la Comisión de Mercado Financiero multó a 5 bancos en Chile por no darle a la Fiscalía del Ministerio Público información de distintos movimientos sospechosos. Pero después, en la evolución del mundo, dijo, oye, estamos afectando al medio ambiente.
Y el año 2009 y 2010 se dijo, mire, vamos a contabilizar los bancos el riesgo reputacional. ¿Qué es el riesgo reputacional? Nosotros, bancos comerciales que financiamos actividades que producen 3 afectaciones, riesgos, no sentencias judiciales en contra. Y esto es lo importante, que afecto al medio ambiente, que afecto al medio humano, o yo afecto a los derechos humanos. Paréntesis, una empresa puede violar los derechos humanos, cosa que en Chile no se intuye ni se discute. Bueno, entonces, si yo violo cualquiera de estos 3 principios jurídicos, el banco que financió ese proyecto tiene la obligación, según Basilea III, de remediar económicamente todos los perjuicios hasta el final. Y esa norma de Basilea III en Chile tiene una materialidad, que es la norma de carácter general 461, que fue dictado el 12 de noviembre del 2021 y que dice algo revolucionario. Dice, si un banco tiene un riesgo reputacional, el primero que tiene que egresar del banco es el gerente general. Les voy a dar un ejemplo. Es como si ahora en los Juegos Panamericanos, por el error de la inscripción de las 2 arqueras que se tuvieron que ir hasta el final, la regla dijeran, se tiene que ir el presidente de la NFP directamente. Entonces, el cargo se asume, o la responsabilidad se asume en el cargo más alto. Entonces, ¿qué dijo Basilea III? Parte por el gerente general y por los principales gerentes de los bancos. Rodrigo, entonces, a partir de lo que usted nos está contando, el efecto aquí viene por el lado inmobiliario, en la empresa inmobiliaria, pero también por el sistema bancario. Por el sistema bancario. Entonces, ¿a qué apuntan estas normas? La ley de delitos económicos ambientales. ¿Y qué apunta Basilea III? A conseguir ciertos principios. Transparencia. Trazabilidad. Oiga, el banco, ¿a quién le prestó dinero? Cuando le prestó el dinero, ¿cuáles fueron los criterios para aprobar esa operación? Es que yo estudié en el mismo colegio con él. No, pues. No sirve. No sirve, porque esta norma de carácter general dice, no, usted tiene que analizar el entorno, tiene que analizar el proyecto. Rodrigo, lo último, porque se nos acaba el tiempo, pero ¿de qué manera cree usted que se pueden ir adaptando entonces, tanto en el sistema financiero como en el sector inmobiliario a esto? En la profesionalización. El mundo bancario, como el mundo inmobiliario, que era muy atomizado, es muy relacional. Entonces, no se estudia para ser dueño de inmobiliaria. Hay muchos dueños de inmobiliaria que son buenos comerciantes y empiezan a hacer el negocio de construir y vender. El único que estudia es el constructor, pero los arquitectos en las universidades tienen una crítica a veces de los profesores, ¿cómo ser arquitecto de inmobiliaria? Lo mismo los abogados. Entonces, la profesionalización va a ser el efecto de estas 2 normas, de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales. Porque la Ley de Delitos Económicos y Ambientales hace penalmente responsable al directorio. Entonces, si yo me equivoco en un proyecto inmobiliario, en cualquier situación, tengo un riesgo penal hoy día obligado real. A subir el estándar. Rodrigo, muchísimas gracias por venir a conversar de este interesante tema y de los cambios que va a generar esta nueva ley. Gracias por estar con nosotros. De nada. 8:20, nos vamos a ir a una pausa. Volvemos con Agenda Económica, analizamos el IPC al regreso. Gracias, Rodrigo. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica. Les contábamos al comienzo del programa del dato de IPC, 0,4%. Fue el índice que registró el INE para el mes de octubre y de esa forma se mantiene esta tendencia, aunque quizás con menor intensidad, a la baja en la inflación. Vamos a conversar del dato. Nos acompaña el subgerente de estudios de Capitaria, Ricardo Bustamante. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Ricardo, bueno, este dato, 0,4%, ¿estaba en línea de lo que esperaba el mercado? ¿Cómo lo interpreta, sobre todo desde el punto de vista de la tendencia que está marcando la inflación en Chile? Efectivamente, Sebastián, estaba dentro de rangos en la parte baja, precisamente, de lo que se está esperando para esta cifra, ya que estaba oscilando entre un 0,4 y un 0,7% de lo que podríamos estar conociendo sobre esta cifra de inflación de octubre. Precisamente al estar en la parte baja de las expectativas, nos genera un gran movimiento para lo que es el tipo de cambio, pero sí se ve un ligero incremento en el dólar, a eso de 2 pesos aproximadamente estamos cotizando durante esta hora, precisamente porque resultó en la parte baja de lo que eran las expectativas. Y como bien tú dices, es una gran noticia porque mantiene una trayectoria bajista la inflación anual. De todas maneras, hay que preocuparse porque pareciera que ya estamos llegando a un piso, por lo menos por lo que podemos ver en la parte tendencial. Ajá. Cuando dices a ese piso, ¿significa que en los próximos meses ya podríamos ver algunas alzas de la inflación acumulada de los 12 meses? Lo que estamos viendo en términos de la evolución que ha tenido la inflación anual en Chile es que después de varios meses en retrocesos superiores al 1% en los datos mensuales, pero anualizados,
Hoy en día tuvimos, por ejemplo, hace 2 meses atrás conocimos la cifra del mes anterior de un 5,3%, después de un 5,1% y ahora de un 5%. Perfecto. Entonces se puede ver que se está estancando esa fuerte caída que había mostrado anteriormente la inflación, lo que obviamente es algo preocupante, pero que está muy alineado a lo que ha hecho el Banco Central de Chile, que fue bajar la tasa de interés, pero de forma menos agresiva a lo que esperaba el mercado, precisamente especulando o un rebote en la inflación o que se iba a calmar esta fuerte caída, este fuerte retroceso que habíamos tenido en los meses anteriores. Eso te iba a preguntar, Ricardo, ¿qué factores están incidiendo en que esas bajas mes a mes de la inflación acumulada sea un poquitito más lento y que estemos en torno al 5% ahora? ¿Qué factores inciden, por ejemplo, en este boletín que publicó el INE? Es muy buena pregunta, Sebastián, y de hecho lo hemos analizado bastante acá dentro de Capitalia. La situación que hemos visto es que hay factores externos y también internos, por supuesto, que han sido muy importantes precisamente en que se haya moderado esta baja de la inflación. A nivel exterior, hemos tenido que, por ejemplo, lo que ha estado pasando en términos generales con el precio del petróleo. El petróleo tuvo incrementos muy fuertes desde junio hasta septiembre, lo que claramente llega con un rezago a nuestro país. Por eso hemos visto alzas en el precio de los combustibles. Y si suben los combustibles, sube el transporte, también tienes un costo mayor en lo que son distintos bienes que se van transportando a nivel local. Por ejemplo, las frutas y las verduras también tienen un impacto indirecto precisamente por ese mayor precio de los combustibles. Por otra parte, también el incremento que tuvo el dólar hasta antes de la última reunión del Banco Central de Chile, también genera un impacto en los productos que llegan importados, que llegan desde el exterior. Por lo tanto, esos dos impactos fuertes, tanto por el petróleo como por el dólar, que ha subido bastante hasta hace un par de semanas atrás, claramente han generado que los precios a nivel de la economía local estén más elevados por estos factores externos principalmente. Ahora, Ricardo, pensando en lo que está pasando afuera, con el precio del dólar o bien con el precio del petróleo, entonces estos factores nos podrían acompañar por un buen rato. Uno podría deducir entonces que va a haber una presión, digamos, al alza en los precios de los próximos meses también. Efectivamente, deberíamos ver alguna presión al alza de los precios si es que volvemos a tener una tendencia alcista. Se retoma la tendencia alcista del dólar y se retoma la última tendencia alcista del petróleo. Hay que recordar que el precio del petróleo a nivel internacional en las últimas semanas ha estado cayendo fuertemente porque ha existido una menor escalada de las tensiones en Medio Oriente, lo que ha tranquilizado en gran parte el mercado. Y desde la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, si bien van a continuar con su proceso de recortes de producción, que generan alza en el precio del petróleo, no han dado ningún comentario que van a extender este proceso. Por lo tanto, es algo que el mercado ya tiene tan internalizado que genera un debilitamiento en el petróleo, por lo menos lo que hemos visto en el corto plazo. Y por la parte del dólar, hay que considerar que también, cuando hablamos del dólar en Chile, hay efectos de Chile, por supuesto, otros efectos como el cobre, que está ligado a China, pero también qué pasa en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, hoy en día el mercado está estimando que la Reserva Federal, que es el Banco Central de allá, no debería continuar con su proceso de alza de tasas por lo menos este año. Y eso genera un alivio para el dólar, se genera un debilitamiento del billete verde a nivel global, que sumado a lo que vivimos por el Banco Central de Chile, donde bajó la tasa de interés de forma menos agresiva y suspendió su proceso de recompra de dólares, obviamente que son factores que en el corto plazo por lo menos deberían mantener este debilitamiento en el billete verde de nuestro país, lo que por supuesto se traduce en que la inflación podría no mostrar alzas importantes e incluso mostrar algunas caídas pensando en los próximos meses. Obviamente hay que ver cuál es el rezago que queda de lo anterior, de los anteriores meses, pero por lo menos en el corto plazo pareciera normalizarse el escenario. De acuerdo, de acuerdo. O sea, ¿es posible cerrar el año con una inflación por debajo del 5%? Sí, es bastante posible. De hecho, debería estar más cercano a un 4% que a un 5%. Y eso sería una gran noticia, sin duda, pensando en la meta, el objetivo que tiene el Banco Central, que es del 3%. Sí, claro, y en el manejo de tasas que haga posteriormente. Ricardo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Espero que estén bien. Que tengan buen día. Chao. 8:29, cerramos Agenda Económica. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Partimos Noticias Express, conferencia Soltofe en unos minutos.